Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Entre mitos y realidades. Hoy, porque usted nos lo pidió, trataremos el tema de los sismos, que a casi todos nos asustan y nos hacen sentir impotentes, sin saber muy bien cómo reaccionar. Estamos seguros de que los expertos que nos acompañan el día de hoy responderán todas las dudas que nos hicieron llegar. Queremos también aprovechar el programa para mandar un mensaje solidario a todos los afectados por el reciente sismo, sobre todo en Chiapas y Oaxaca, y exhortar a que siga fluyendo la ayuda. Catalina. Pues sí, Pilar, efectivamente los sismos son aterradores. Sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Su capacidad destructiva es terrible, como recién lo vimos en Oaxaca y Chiapas, y hay muchos mitos a su alrededor. Para aclarar estas dudas, están con nosotros el doctor Miguel Ángel Santoyo, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Renato Berrón Ruiz, director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México. Y le pregunto al doctor Miguel Ángel Santoyo, ¿qué es un sismo, Miguel Ángel? ¿Qué lo provoca y qué diferencia hay con un terremoto? Sí, bien, un sismo es provocado por un deslizamiento súbito entre dos grandes bloques de roca en el subsuelo y puede provocar grandes movimientos en la superficie terrestre. Y en realidad, sismo y terremoto es lo mismo, son sinónimos. Sismo, terremoto, incluso temblor. Muy bien. ¿Por qué se afirma que México es un país sísmico? Sí, a lo largo de la costa del Pacífico sucede lo que se conoce como la subducción de las placas del fondo del mar por debajo de la corteza continental. Y esta subducción, que es la placa de Cocos y la placa de Rivera, son las que al deslizarse por debajo de manera abrupta produce sismos. Perdón, subducción, como que una está encima de la otra. Sí, la subducción lo que significa es que el fondo del mar se está introduciendo por debajo del continente, ¿no? El piso del mar se introduce por debajo del continente, pero a empujones, ¿no? Y cada empujón es equivalente a un sismo. Si el movimiento es muy fuerte, es muy grande, pues se produce un sismo grande. Entonces quiere decir que siempre va a seguir temblando en México, ¿no? Sí, tenemos que vivir con eso. Así es. Ha temblado desde hace muchos millones de años y seguirá temblando por muchos millones de años. Renato, y yo te preguntaría, ¿estamos preparados para vivir en este lugar sísmico? En cuanto a construcciones, me refiero. La respuesta es difícil, pero algo que sí es cierto es que estamos mejor preparados que en el año de 1985. Pero desde luego que esto no quiere decir que seamos inmunes a los efectos destructivos de un sismo. Evidentemente, y es claro que hay edificaciones con una vulnerabilidad alta, y esto debido a muchos factores que pues ahí están y que seguirán estando y que es muy difícil eliminarlos. Cuando hablas de que estamos mejor preparados, ¿te refieres al país en general o solamente a la Ciudad de México? Y lo digo en referencia al temblor que recién acabamos de pasar, los daños tan graves que causó en Chiapas y Oaxaca y no tanto aquí. ¿Qué explicaciones puede haber para eso? Bueno, cuando digo que estamos mejor preparados es debido a que a raíz del sismo de 85, que fue una gran enseñanza y también fue un parteaguas, hubo pues una nueva normatividad mucho más estricta, más severa,
que nos llevaron a tener edificios más robustos y nacional en todo el país. Bueno, esta normatividad que se generó tiene un carácter local, son las normas técnicas complementarias para diseño de edificios, ya sea de acero, de concreto, de mampostería, y son de carácter local. Sin embargo, como en ninguna otra parte de la República Mexicana se genera este tipo de normatividad tan específica, tan especializada y que implica mucha investigación, entonces las normas que se desarrollan aquí en la ciudad se adoptan por todas las ciudades de la República Mexicana. Yo recuerdo muy bien que fue el arquitecto Noroña, ¿verdad?, el que hizo toda la nueva reglamentación. Pero el problema es, se respeta, Renato. Ese es un reto que tenemos, justamente. Podríamos decir, el punto débil de nuestra normatividad. Lo que nosotros estamos buscando es que se cumpla cabalmente la normatividad del diseño de edificios en específico, que es nuestro tema, ¿no? Evidentemente nos hemos encontrado que no es así. O sea, hay puntos de omisiones, de malas interpretaciones, de errores hacia el reglamento de construcciones. Pero es un reto que estamos sobre de él y que queremos que al final del día pues, estemos cumpliendo con el reglamento. Y esto es importante, y nada más aclaro por qué es importante cumplir con el reglamento de nuestros diseños de edificios y después en la misma construcción. Es porque con esto vamos a tener una mayor probabilidad de que el inmueble tenga un mejor comportamiento ante un evento sísmico de magnitud importante. Miguel Ángel, entonces, a ver, tú sí nos puedes explicar cuál es la diferencia entre el sismo del 85 y el que acaba de ocurrir a principios de septiembre de este año. ¿Por qué en Chiapas, por qué en Oaxaca, por qué aquí no tanto y fue de 8.2? Sí, el sismo de 85 fue un sismo que los sismólogos conocemos como sismo de subducción. Igual otra vez. Sismo de falla inversa. Okay. Sí, esto es que la falla, digamos, el bloque que está arriba se mueve hacia arriba y el bloque que está debajo se mueve hacia abajo. En el caso del sismo de Chiapas sucedió justamente lo contrario. El sismo fue de tipo normal y ocurrió dentro de la placa de Cocos, o sea, dentro de la placa que forma el piso del mar, es donde sucedió la falla y el bloque que está en la parte de arriba se movió hacia abajo, ¿sí? O equivalente a que el bloque que está en la parte de abajo se movió hacia arriba. ¿Y ¿sí? tuvo algo que ver la lejanía con el epicentro, Miguel Ángel? Sí, claro, por supuesto, entre más lejos se encuentra uno del epicentro, las ondas se atenúan con la distancia y por supuesto las amplitudes del movimiento pues, son menores, ¿no? Entre más lejos estemos. El sismo en Chiapas está aproximadamente ocurrió a 700 kilómetros de la Ciudad de México y el sismo de 1985 ocurrió en las costas de Michoacán aproximadamente a 350 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces por eso es que se sintió y por eso es que produjo tantos daños en la Ciudad de México, porque se sintió mucho más fuerte. Renato, si Chiapas, Oaxaca o las demás entidades del país utilizaran reglamentos tan específicos como los que mencionabas que hay en la Ciudad de México, ¿tú crees que se podría haber evitado tantos destrozos y tantas pérdidas de vidas humanas? Sí, desde luego. Como lo dije antes, el utilizar el reglamento de construcciones nos da una mayor probabilidad de tener mejor comportamiento ante un sismo. Si nos damos cuenta y vemos el tipo de edificios que fueron afectados en las ciudades de Oaxaca o de Chiapas, muchos de esos edificios son autoconstrucción. Y desgraciadamente cuando es autoconstrucción, incluso aquí en la Ciudad de México, pues el reglamento de construcciones no se aplica, ¿no? Pero también hubo muchos edificios públicos, que 2.646 escuelas fueron afectadas, muchas escuelas, ¿no? Y no se supone que el gobierno ahí tiene que tener más cuidado en la edificación. ¿No son autoconstrucciones o sí? No, esas no son autoconstrucciones, efectivamente, pero muchas de estas edificaciones
fueron construidas con base en datos de sismos pasados que no tenían estas magnitudes. Entonces, el reglamento de construcciones normalmente se basa en el sismo, en el último sismo con mayor intensidad, y a partir de ahí se hacen pues todas las ecuaciones necesarias para diseñar un edificio. Pero si viene un sismo de mayor magnitud del último registrado, entonces es lo que nos pasó en el 85, por ejemplo, pues los edificios empiezan a sufrir porque no se tenía esas fuerzas, se diseñaron con fuerzas menores a las que realmente se generaron. Ese puede ser otro efecto de que por qué tuvimos tantos daños, ¿no? Y Miguel Ángel, ¿es cierto eso de que no hay fenómenos trepidatorios, sino que simplemente se mueve la tierra y punto? Sí, es muy común escuchar en la gente que existen sismos trepidatorios y oscilatorios. En realidad no existe una clasificación de los sismos como tal. Todos los sismos producen movimiento en todas las direcciones. Lo que sucede es que entre más cerca estemos del epicentro, los movimientos verticales van a producir mayores aceleraciones y son los que sentimos más. ¿Y dañan más? Pues no necesariamente. No necesariamente los edificios, lo puede explicar aquí el doctor, se diseñan para aceleraciones horizontales y verticales, y pues el daño viene dependiendo del diseño del edificio y de otras cosas, pero los movimientos verticales y los movimientos horizontales pueden ser del mismo tamaño o pueden producir las mismas amplitudes de aceleración, independientemente de que estén más cerca o mucho más cerca del epicentro que un poco más lejos. Cuando ya estamos muy lejos del epicentro, en general las aceleraciones que permanecen o que se propagan con menor atenuación son las horizontales, ¿sí? Por eso es que cuando estamos lejos del epicentro, el movimiento que sentimos más es el horizontal, pero no quiere decir que no exista también movimiento vertical. O sea que la diferencia entre sismos oscilatorios y sismos trepidatorios no existe. Estamos mal, ¿no? Sí, bueno, no es que estemos mal, es un mito. pero Es un mito. Y vamos a una brevísima pausa, enseguida regresamos. Después de esta breve pausa, regresamos con el doctor Renato. Nos estaba hablando el doctor Miguel Ángel de las diferencias entre los movimientos y que en base a eso, o con base en eso, perdón, se utilizan para los reglamentos de las construcciones. ¿Tienen en cuenta todas estas fuerzas, magnitudes, o cómo se elaboran? Y las zonas sísmicas de la Ciudad de México, porque no es lo mismo una zona que otra, ¿no? Desde luego, sí se tienen en cuenta. De hecho, bueno, el reglamento de construcciones de la Ciudad de México tiene una serie de normas técnicas complementarias al reglamento. Una de ellas es la norma técnica complementaria para diseño sísmico o diseño por sismo. Esta norma contempla justamente cómo calcular las fuerzas que induce el sismo a una estructura, ¿no? En ambas direcciones, sur-norte, este-oeste. Y desde luego también contempla la proyección de la fuerza que genera verticalmente, aunque normalmente aquí en la Ciudad de México la componente vertical es pequeña en comparación de las otras dos, que son las que pues son muy destructivas para las edificaciones, ¿no? Entonces sí se contempla y sí está considerado en el reglamento de construcciones este cálculo. Con respecto a las zonas sísmicas que hay dentro de la ciudad, dentro de la ciudad, sí hay tres tipos. Le llamamos la zona de lomas, que es la zona de terreno firme, de un terreno que no es compresible, que es un terreno que no se deforma. Después la zona de transición, donde ya tenemos un estrato que sí ya es un terreno arcilloso, que ya es compresible, deformable,
y de baja capacidad de carga. Y ya después tenemos la zona del lago, así le llamamos, que es la zona de terreno 3, geotécnica. Y esta zona es de estratos muy anchos, llega a haber hasta de 50 metros de estrato de arcilla, altamente compresible, y que pues esto nos ha generado que se haya desarrollado mucha investigación aquí en México con respecto al comportamiento de esta parte de lacustre y porque las cimentaciones es algo adicional a la problemática del sismo, que es el subsuelo de la Ciudad de México, porque esto viene a complicar mucho los efectos del sismo debido a las características del subsuelo, que es un terreno muy compresible, un terreno fangoso, gelatinoso, llamémosle así, y que pues cuando llegan las ondas que se refiere el doctor, pues y aquí se amplifican. Y ese es un fenómeno muy destructivo. Miguel Ángel, pero se dice que tanta agua se le ha sacado a la Ciudad de México que ya esa como esponja, que era a lo que se refería el doctor Berrón, se ha hecho craquelosa, como que se rompe con las ondas. Bueno, en realidad esto no es así. O sea, sí, efectivamente se ha extraído mucha agua del subsuelo de la ciudad y el subsuelo, el suelo se ha hundido, pero eso no significa que se haya hecho, como dices, craquelosa o que haya, que se haya quedado seca. En realidad no es así, sigue teniendo un gran contenido de agua y como dice el doctor, sigue amplificando mucho las ondas que llegan de fuera del Valle de México. Esto es, las ondas que viajan por rocas más o menos duras, al llegar a la Ciudad de México se amplifican, ¿sí? Y esto es lo que provoca pues, grandes amplitudes del movimiento, ¿no? En las construcciones y pues, en toda la infraestructura en general. Con todas estas consideraciones y que México país sísmico y que aquí estamos y aquí vamos a seguir, ¿no es un poco irracional pretender estas construcciones tan elevadas de más de 260 metros que están empezando a pulular por la Ciudad de México? No, para nada. O sea, considero... ¿Son seguras? Sí, desde luego. Aquí... Hasta que se caigan. No, bueno, esa es una pregunta que me lo han dicho muchas veces, que si las estructuras altas en la Ciudad de México representan un gran riesgo. Desde luego que no. Lo que representa un gran riesgo es construir sin la reglamentación, sin considerar todos los efectos reales a los cuales va a estar sometido la edificación. Por ejemplo, si nosotros construimos alegremente un edificio en el centro de la Ciudad de México como si estuviéramos en Monterrey, desde luego ese edificio, aunque sea alto, aunque sea chaparro, va a sufrir muchísimo, porque en Monterrey no tiembla. En cambio, la Ciudad de México pues, tiembla mucho y entonces al primer temblor, y aún no fuerte, eso va a sufrir muchos daños. Y si construimos ese mismo edificio en el centro de la Ciudad de México, como si lo estuviéramos construyendo en las lomas de Chapultepec, también va a sufrir mucho porque el subsuelo tiene que tener unas condiciones especiales que repercuten en el tipo de cimentación. Esto es, si yo pongo una cimentación muy somera, para un edificio construido en el centro histórico, pues va a sufrir grandes hundimientos diferenciales, o sea, va a empezar a estar desplomado, eso le genera una debilidad y cuando venga y una gran vulnerabilidad, y cuando venga un sismo de gran intensidad, pues va a sufrir en serio. Entonces, nada más para resumir, lo importante no es que esté alto o chaparro, lo importante es que esté bien concebido y por otro lado, bien diseñado y muy bien construido. Y Renato, comentábamos hace un momento, estas personas que llegan a vivir a un condominio y agarran un mazo y dicen, quiero el baño más grande, y ¡pum!, ahí va la pared. Eso es muy perjudicial, ¿no? Y puede ser muy peligroso. Desde luego que sí, es un problema muy recurrente al cual nos enfrentamos día a día. Es que la gente no respeta la estructura original, ¿no? Entonces, como bien dice, pues se les antoja quitar un muro para ampliar la estancia. Y este muro quizá puede ser divisorio, lo cual ya nos salvaría, pero al mismo tiempo pudiera ser que es de carga. Y si es de carga, vamos a generarle un daño al edificio grave, ¿no?
Pero eso está penado, ¿no? Está prohibido. Ajá. Y en los reglamentos de cada condominio debería de estar ahí bien estipulado que para cualquier modificación se tendría que consultar a un especialista. De hecho, el reglamento de construcciones lo marca claramente que toda modificación en donde se afecte el comportamiento estructural del edificio tendrá que ser supervisado por un especialista, es un especialista que en el reglamento se le llama corresponsable en seguridad estructural, que es una persona que ya tiene un registro en el gobierno porque demostró tener los conocimientos y la experiencia suficiente para tener este registro de perito. Y este corresponsable es el que nos puede avalar los cambios, porque sí se pueden hacer algunos cambios, desde luego, pero siempre y cuando pues, sean elementos que no vayan a afectar a la estructura. Miguel Ángel, ¿se pueden predecir los sismos? Porque ante todo lo que estamos viendo, y existe la creencia esa de que sí. No, los sismos no se pueden predecir. Los sismos no se pueden predecir porque con el conocimiento actual, conocimiento científico actual y con la tecnología actual, no es posible saber ni el tamaño, ni el lugar, ni el momento en el que va a ocurrir un terremoto. O sea, porque la predicción equivale a conocer esas tres cosas, ¿no? El tamaño, el lugar y el momento, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, durante el día de hoy va a temblar 2 veces. Bueno, eso no es en realidad una predicción, ¿no? La estadística nos dice que efectivamente durante el día de hoy va a temblar 2 veces en cualquier parte del mundo, ¿sí? Si uno quisiera hacer una predicción tendría que decir el tamaño, el lugar y el momento. Eso, por lo pronto, el conocimiento científico actual no lo... Mundial, no solamente de México, sino mundial. No, en el mundo, sí, así es. Entonces las capas están en constante movimiento en todo el mundo, Así Miguel es. Ángel. Sí, efectivamente. El planeta está, digamos, subdividido o dividido en 13 placas, 13 grandes placas tectónicas, ¿no? Hay muchas otras pequeñas, ¿no? Y constantemente se están moviendo unas con respecto a las otras, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la alarma sísmica? Porque predice un poquito, bueno, con muy poquito tiempo de antelación, ¿no? ¿Es segura? ¿Sirve? Sí, bueno, sí sirve. Lo hemos visto ahora en el sismo, ¿no? En el sismo pasado de Chiapas. Sí, a ver, la alerta sísmica lo que nos permite es saber con un poco de antelación, con algunos segundos de antelación, que un sismo ya ha ocurrido, ¿sí? Digamos, la filosofía de la alerta sísmica es que una vez que ocurre un sismo, hay varios instrumentos de medición cerca de la zona epicentral que envían una señal eléctrica o electromagnética o, digamos, que viaja a la velocidad de la luz y que llega mucho antes que las ondas sísmicas digamos, a la Ciudad de México, por ejemplo, lo cual nos permite esa diferencia de velocidad a la cual viajan unas ondas y las otras, ¿no? Nos permite tener algunos segundos de antelación. Sin embargo, la alerta sísmica solo funciona cuando ya ha ocurrido el sismo. O sea, no, O sea, es que no lo está prediciendo, sino que nos avisa que está viniendo. así es, eso es lo que hace. ocurriendo. Eso es lo que hace la alerta ¿Y sísmica. qué haces, Renato? Porque si vives en un edificio de estos altos, pues no te da tiempo de salirte. ¿Cuáles son los mejores lugares para protegerse? Bueno, aquí hay toda una discusión muy importante, sobre todo en edificios altos. Si estamos hablando de casa habitación, de edificios de 3 pisos, 4 pisos, bueno, la regla es, ¿saben qué? Si oyen la alerta sísmica, sálganse a un lugar de resguardo seguro que ya está identificado, ubicado por todos, todo el mundo lo conoce, y donde pues no hay peligro de que los cables se caigan o que les Exacto. caiga una barda ni nada, o sea, es un lugar abierto. Ese lugar se tiene que estar definiendo y eso es como que una tarea de cada ciudadano, saber hacia dónde dirigirse cuando se trate de que estamos en un edificio pequeño, por ejemplo, una casa habitación de 2 niveles, pues quizás lo ideal es salir al patio donde pues no hay
nada alrededor y ahí juntarnos, ¿no? ¿Las escaleras son seguras? ¿Tratar de evitarlas o no? Justo para allá perdón. iba. El tema es para los edificios altos, ¿no? O sea, nos encontramos en un 20º piso o nos encontramos incluso en un 8º piso. ¿Qué hacer? Normalmente una persona que está en un 8º piso para bajar a la calle y estar en esta zona de resguardo de la cual hablo, pues igual se lleva 2 minutos, si bien le va, porque igual va a haber tráfico en las escaleras, ¿no? Entonces es muy riesgoso, porque justo el sismo nos puede agarrar justo en las escaleras, bajando, porque no podemos usar el elevador, está prohibido durante un sismo. No es nada recomendable usar el elevador. ¿Y si nos pillan el elevador, qué hacemos? Bueno, pues es que no se... Para empezar no hay que usarlo. No, Esa es si una nos pilla, regla. o sea, estábamos en un edificio Bueno. con 30 y tantos pisos, te puedes haber metido al elevador y empieza a temblar y Bueno, no... pues ahí la situación sería que el elevador no pare y que llegue a buen puerto, abra las puertas y salir. Si llega a estar ahí, pues ahora sí que no hay otra más que estar dentro del elevador. Pero la idea para una persona que está en un 8º piso, que si empieza la alerta sísmica, normalmente lo que se está recomendando en estos momentos es que se mantenga en su posición, que se ubique en un punto donde pues, pueda evitar que se le caiga en un mueble y que esté al lado justo de un mueble fuerte, seguro, que no vaya a ser pues, apachurrado por algún otro mueble o por algo más, y que se forme lo que le llaman un triángulo de vida, ¿no? Y eso hay que ubicarlo dentro de nuestros espacios, ¿no? Renato, llegó el momento de despedirnos y se nos han quedado muchas preguntas por hacerles a nuestros 2 especialistas. Los emplazamos a que tengamos una continuación del programa porque usted lo pidió y usted está muy interesado. Gracias, no se pierdan la próxima semana el segundo tema de sismos.